La transformación del pueblo nórdico, considerado alguna vez civilizado, en lo que sus enemigos más tarde describieron como bárbaros, es un proceso complejo que involucró numerosos factores sociales, políticos, económicos y culturales. Vamos a analizar la dinámica intrincada de las tribus y clanes que poblaron la región escandinava antes de la era vikinga, centrándonos en sus conflictos, estructuras sociales y políticas, y cómo estos elementos contribuyeron a un cambio drástico en su comportamiento colectivo y reputación. Este periodo abarca desde el año 200 después de Cristo hasta el año 400 después de Cristo. Antes de profundizar en los detalles, es importante entender la estructura general de la sociedad nórdica temprana. Estas eran principalmente comunidades agrarias que dependían de la agricultura, la pesca y, en menor medida, del comercio. Los nórdicos tempranos vivían en asentamientos dispersos que eventualmente se convirtieron en aldeas y pueblos más grandes. Sus sociedades estaban organizadas en clanes o tribus, cada una liderada por un caudillo o rey, quienes eran elegidos en función de una combinación de derechos hereditarios y destreza militar. Las principales unidades sociales en la Escandinavia pre-vikinga eran el clan y la tribu. Los clanes eran grupos familiares extendidos unidos por lazos de parentesco, mientras que las tribus eran grupos más grandes que podían abarcar varios clanes. Cada clan tenía su propio conjunto de costumbres, leyes y tradiciones que se seguían estrictamente. Por otro lado, las tribus solían estar unidas por una lengua, cultura y creencias religiosas compartidas. Una de las tribus más prominentes eran los esbearos suecos, ubicados en lo que hoy es el centro de Suecia. Eran conocidos por su estructura social organizada y el temprano desarrollo de centros protourbanos como Gamla Uppsala. Los esbear eran gobernados por un rey que debía equilibrar su poder con los jefes tribales influyentes. En el sur de Suecia, los Geats o Gautar eran otra tribu importante, conocida por su fuerza agrícola y por su héroe semimítico Beowulf, cuya leyenda más tarde se convirtió en parte de la literatura anglosajona. Los daneses, que ocupaban lo que hoy es Dinamarca, eran conocidos por sus habilidades marítimas y sus primeros avances en la construcción de barcos, que más tarde se convirtieron en fundamentales para las incursiones vikingas y la exploración. Los nórdicos, repartidos por lo que hoy es Noruega, eran conocidos por su estilo de vida rudo, necesario debido a las duras y montañosas condiciones de su tierra natal. Los nórdicos eran guerreros formidables y hábiles navegantes, rasgos que luego definirían la era vikinga. Mientras tanto, los Sami, que habitaban las partes del norte de Escandinavia y la península de Kola, eran distintos de las otras tribus nórdicas. Eran seminómadas, dependían de la cría de renos, la caza y la pesca. Los Sami tenían su propia cultura y territorio únicos, lo que los diferenciaba de las otras tribus nórdicas. Las relaciones entre estas tribus eran complejas y a menudo conflictivas. Se formaban y rompían alianzas con frecuencia, y los conflictos eran comunes. Estos conflictos surgían por la competencia por los recursos, disputas territoriales o luchas de poder entre los caudillos rivales. El estilo de vida agrario de las tribus nórdicas las hacía muy dependientes de las tierras fértiles y el acceso al agua para la agricultura y la pesca. A medida que las poblaciones crecían, también lo hacía la competencia por estos valiosos recursos, lo que daba lugar a frecuentes escaramuzas y ataques entre tribus vecinas. Por ejemplo, las tierras fértiles del sur de Suecia eran muy codiciadas, lo que provocaba enfrentamientos entre los esbear y los Geats. De manera similar, las ricas zonas de pesca a lo largo de las costas eran una fuente de conflicto entre las tribus nórdicas. Las fronteras territoriales entre las tribus eran a menudo fluidas y mal definidas, lo que llevaba a disputas frecuentes. Estas disputas podían escalar a guerras a gran escala, especialmente cuando los caudillos poderosos buscaban expandir sus dominios. Un ejemplo notable es el conflicto entre los esbear y los daneses por el control de la región estratégicamente importante de Escania. Esta región, situada en el sur de Suecia pero alineada cultural y económicamente con Dinamarca, fue un área muy disputada a lo largo de gran parte de la historia temprana de los nórdicos. Dentro de cada tribu,
había una constante lucha de poder entre los caudillos rivales. Estos conflictos internos podían debilitar una tribu, haciéndola más vulnerable a amenazas externas. La sucesión de caudillos o reyes solía ser un proceso conflictivo, con múltiples aspirantes al poder. En el caso de los daneses, por ejemplo, la transición de poder de un rey a otro rara vez era pacífica. Los caudillos ambiciosos desafiaban al rey reinante, lo que daba lugar a guerras civiles que podían envolver a toda la tribu. La religión desempeñaba un papel significativo en la vida de los nórdicos tempranos. Su sistema de creencias era politeísta, con un panteón de dioses y diosas que gobernaban varios aspectos de la vida. Los dioses principales incluían a Odín, dios de la sabiduría y la guerra, Thor, dios del trueno, y Freyr, dios de la fertilidad y la prosperidad. Las prácticas religiosas estaban profundamente entrelazadas con la vida diaria y el gobierno. Los caudillos y reyes a menudo afirmaban tener el favor divino o descendencia de los dioses para legitimar su poder. Las decisiones importantes, como ir a la guerra o formar alianzas, solían ir acompañadas de rituales religiosos y sacrificios para ganar el favor de los dioses. La construcción de monumentales sitios religiosos, como el Gran Salón de Gamla Uppsala, servía como centro de adoración y poder político. Estos sitios no solo eran lugares de importancia religiosa, sino también sedes de asambleas tribales y negociaciones. La mitología y las leyendas desempeñaban un papel crucial en la formación de la identidad y los valores de las tribus nórdicas. Héroes como Beowulf y Sigurd eran celebrados por su fuerza, valentía y astucia. Estas leyendas se transmitían oralmente y más tarde se registraron en sagas y poemas. El énfasis en el poder militar y el heroísmo en estos mitos influenció el comportamiento y los valores de los nórdicos. Los guerreros eran muy estimados, y los actos de valentía eran celebrados y recompensados. La transformación de una percepción de civilización a la barbarie no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, influenciado por una combinación de factores internos y externos. El periodo que precedió a la era vikinga vio presiones externas significativas sobre las tribus nórdicas, provenientes tanto de pueblos vecinos como de fuerzas más distantes. Una de las presiones externas más significativas vino del Imperio Carolingio bajo Carlomagno. Sus políticas expansionistas agresivas y sus intentos de cristianizar a los pueblos paganos del norte de Europa representaron una amenaza directa para las tribus nórdicas. Las campañas francas contra los sajones, que eran cultural y lingüísticamente relacionados con los nórdicos, fueron particularmente alarmantes. Los métodos brutales empleados por Carlomagno para someter y convertir a los sajones, incluyendo ejecuciones masivas y bautismos forzados, sirvieron como una advertencia clara para los nórdicos. Al este, las tribus eslavas y bálticas en expansión también representaban una amenaza, invadiendo cada vez más los territorios nórdicos y provocando conflictos y la necesidad de medidas defensivas. La expansión de las redes comerciales durante este periodo también jugó un papel importante. A medida que las rutas comerciales se extendían a Escandinavia, las tribus nórdicas accedían a nuevos bienes, riquezas e información. Sin embargo, esto también las puso en contacto con comunidades ricas y relativamente indefensas, lo que tentó a algunas tribus a realizar incursiones. Las dinámicas internas dentro de las sociedades nórdicas también contribuyeron al cambio. La creciente complejidad de estas sociedades llevó a una mayor estratificación y a la aparición de formas tempranas de feudalismo. Los caudillos y reyes comenzaron a consolidar el poder, creando estructuras jerárquicas que colocaban a los guerreros y nobles por encima de los agricultores y trabajadores comunes. Esta estratificación creó tensiones dentro de las tribus, ya que los líderes ambiciosos buscaban expandir su poder e influencia. Estas luchas de poder a menudo resultaban en conflictos violentos, lo que desestabilizaba aún más la región. El énfasis en el poder militar y el heroísmo en la cultura nórdica fomentaba una ética guerrera. Se animaba a los jóvenes a demostrar su valor en la batalla, y los guerreros exitosos eran muy estimados.
Esta cultura guerrera, combinada con la constante amenaza de invasión externa y las luchas internas, condujo a una sociedad que cada vez más valoraba y recompensaba la violencia y la agresión. Los factores ambientales también desempeñaron un papel en la transformación de las sociedades nórdicas. El periodo que precedió a la era vikinga vio cambios climáticos significativos, incluyendo temperaturas más frías y temporadas de crecimiento más cortas. Estos cambios ambientales ejercieron una presión adicional sobre las comunidades agrarias, provocando escasez de alimentos y una mayor competencia por los recursos. En respuesta, algunas tribus nórdicas recurrieron a las incursiones y al saqueo como medio de supervivencia. A finales del siglo VIII, el efecto acumulativo de estas presiones internas y externas había transformado a las sociedades nórdicas. Las que una vez fueron tribus escandinavas relativamente aisladas y agrarias se habían convertido en una fuerza formidable, lista para embarcarse en las incursiones vikingas que dejarían una marca indeleble en la historia europea. La era vikinga suele estar marcada por el ataque al monasterio de Lindisfarne en el año 793 después de Cristo. Este ataque conmocionó al mundo cristiano y señaló el comienzo de una nueva era de expansión nórdica. Los saqueadores, principalmente nórdicos de lo que ahora es Noruega, demostraron la eficacia de sus habilidades de navegación y la ferocidad de su cultura guerrera. El éxito de la incursión en Lindisfarne inspiró más expediciones, lo que llevó a un siglo de incursiones vikingas en toda Europa. Durante los siglos siguientes, los vikingos expandieron su alcance mucho más allá de su tierra natal. Establecieron asentamientos y puestos comerciales en las islas británicas, Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte. Exploradores vikingos como Erik el Rojo y Leif Erikson empujaron los límites del mundo conocido. La transformación del pueblo nórdico, de ser un conjunto de tribus agrarias a los temidos bárbaros de la era vikinga, fue un proceso multifacético. Fue impulsado por una combinación de dinámicas internas, como la estratificación social, las luchas de poder y una cultura guerrera, así como por presiones externas de imperios en expansión y cambios en las condiciones ambientales. Este periodo de agitación y transformación finalmente forjó la identidad vikinga, caracterizada por su destreza marítima, valor militar y búsqueda insaciable de exploración y conquista. Aunque a menudo se les recuerda por sus incursiones y conquistas, los vikingos también dejaron un legado cultural e histórico rico que sigue fascinando e inspirando hasta el día de hoy.